Aristóteles nace en la ciudad griega de Estagira en el año 384 antes de nuestra era. Crece en la ciudad macedónica de Fela, en donde su padre Nicómaco presta sus servicios como médico dentro de la corte del rey Amintas, por lo que recibe una educación abundante en el campo de las artes y las letras, complementada con la práctica de algunas actividades físicas y nociones básicas de medicina. Al cumplir los 17 años de edad fallece su padre, y queda bajo el cuidado de su tío, Próxeno de Atarneo, quien lo envía a la ciudad de Atenas para que continúe con sus estudios. Allí se inscribe en la prestigiosa academia, perteneciente al filósofo Platón, en donde toma los cursos correspondientes a materias como filosofía, retórica y lógica, así como geometría, aritmética, cosmogonía, astronomía y gramática. Gracias a su talento se convierte en el alumno más destacado y recibe del propio Platón el adjetivo de el más inteligente de la escuela, así como la invitación para que pase a formar parte de la plantilla de profesores al terminar sus estudios. A partir de entonces comienza a redactar sus propios escritos y produce obras como Eudemo y Protréptico en una etapa que se conoce como de juventud o como el primer periodo ateniense. En estos textos profundiza sobre los postulados platónicos establecidos en las teorías de las ideas y de la reminiscencia, exponiendo sus propias ideas con respecto al origen y la inmortalidad del alma, así como a las relaciones que ésta tiene con el cuerpo y el intelecto humano. Al igual que su maestro, considera que el ser humano está constituido por la unión de la materia con el alma, siendo esta última la que lo define. Afirma que la vida del alma dentro del cuerpo se asemeja a una enfermedad de la que se alivia al momento de morir, y que sólo entonces es capaz de recordar el conocimiento adquirido en sus vidas anteriores. Tras la muerte de Platón, ocurrida en el año 347 a.C., se traslada a la ciudad de Asos en el Asia Menor, en donde otros discípulos de su maestro establecen una extensión de la academia bajo el auspicio del gobernador Hermias. Contrae matrimonio con la hermana de este personaje, llamada Pitias, y escribe junto con ella una enciclopedia con el material recolectado durante su luna de miel en Mitilene, en donde también consigue recoger un gran número de especímenes animales y vegetales. Al fallecer Pitias, contrae matrimonio con su asistente Erpilis, con quien procrea a su hijo Nicómaco, nombrado así en honor de su padre. Más adelante emigra a la isla de Lesbos, en donde recibe una invitación por parte del rey Filipo II de Macedonia para hacerse cargo de la educación de su hijo Alejandro, por entonces de 14 años de edad, y a quien según la tradición enseña a pensar como griego, pero a pelear como bárbaro. Este personaje será conocido en todo el mundo bajo el sobrenombre de Alejandro Magno, gran gobernante y estratega militar que lograra conquistar un inmenso territorio que se extendía desde su natal Grecia hasta el norte de la India y considerado como el más grande jamás poseído por un solo hombre. En este momento inicia su segundo periodo productivo, conocido como el de madurez, y representado por obras como Ética a Eudemo, del cielo y acerca de la generación y la corrupción. Se distingue por el progresivo abandono de las ideas platónicas, así como por la madurez de su propio pensamiento, el cual se desarrolla hacia dos vertientes diferentes. Una representada por la Ética a Eudemo, enfocada en exaltar los valores morales y en enumerar las virtudes éticas e intelectuales que son necesarias para alcanzar la felicidad, y la otra personificada por del cielo y acerca de la generación y la corrupción, mediante las cuales postula sus concepciones cosmogónicas con respecto al origen y el funcionamiento del mundo y el universo. Establece, entre otras cosas, que la Tierra es esférica y que mantiene movimientos circulares otorgados por la fuerza de la naturaleza, y que está constituida por 4 esferas de elementos fundamentales, como lo son el aire, el agua, la tierra y el fuego. Que el cielo es único, incorruptible y eterno, y que no puede ser movido por nada más que por la naturaleza, que le ha otorgado un movimiento circular y perfecto, y que el universo es uno solo, y por lo tanto no pueden existir múltiples universos. También habla sobre la levedad y la gravedad de los cuerpos,
sosteniendo que lo leve se desplaza hacia arriba y hacia los extremos, mientras que lo grave o pesado se desplaza hacia abajo y hacia el centro. Ideas que siglos más adelante serán exponenciadas por el físico inglés Isaac Newton para la concepción de su teoría de la gravitación universal. Hacia el año 335 a.C. regresa a Atenas y compra una porción del bosque que rodea a la ciudad y que anteriormente era frecuentado por Sócrates para impartir sus enseñanzas. Levanta una modesta construcción en su interior, en donde establece su propia escuela filosófica, a la que denomina como el Liceo, por el hecho de estar situada en las cercanías del templo de Apolo Licio. Se encarga de la administración de la misma y se dedica a difundir sus ideas entre los alumnos, a quienes comienzan a llamar los peripatéticos o los paseantes, por el hecho de tomar las lecciones mientras caminan junto a él por los alrededores del bosque. Entre los más reconocidos destacan personajes como Sátiro, Andrónico de Rodas y Estratón de Lámpsaco. También construye una biblioteca con la ayuda económica proporcionada por Alejandro Magno, quien además se encarga de enviarle una rica colección de los materiales que recolecta durante sus viajes por la India y el Asia meridional, compuestos principalmente por animales, vegetales, piedras preciosas, especias, pigmentos y manuscritos. Gracias a ello se dedica por completo al estudio de las ciencias y produce la mayor y la más sustancial parte de su obra en una etapa conocida como aristotélica o el segundo período ateniense, la cual está marcada por una clara orientación empírica y por el distanciamiento total de la filosofía platónica. Se trata de una recopilación de las lecciones impartidas en su escuela y agrupadas por el filósofo griego Andrónico de Rodas hacia mediados del siglo I a.C., en función a la temática que manejan. Se clasifican en lógica, metafísica, obras científicas, ética, política y estética. De todas ellas, son tres las que merecen una atención especial, gracias a la influencia que han ejercido en los trabajos de numerosos especialistas de todas las épocas. Metafísica, por encontrarse en clara confrontación con la teoría de las ideas de Platón, la ética a Nicómaco o ética nicomaquia, por tratarse de uno de los pilares sobre los que descansa la ética occidental, y la política, por ser la obra en la que se encuentran concentradas sus principales doctrinas en el campo de las ciencias políticas y sociales. Metafísica está sostenida por una serie de postulados conocidos como la filosofía primera, consistente en el conocimiento del ser humano respecto al ser mismo, el cual está constituido por la forma y la materia como elementos fundamentales. Estos elementos, al interactuar en un constante proceso de transformación, se convierten en una cosa distinta gracias a la capacidad de recepción de la materia y actuando en base a la voluntad de una divinidad que impulsa el movimiento de todo el universo. La ética nicomaquia es un tratado sistemático sobre ética y moral en el que analiza la relación existente entre el carácter y la inteligencia con la felicidad. Enseña que la virtud emergida del hábito de practicar el bien conduce a la felicidad y que ésta no es un estado de ánimo, sino una actividad cuya consecuencia es el placer, pues permite gozar plenamente de la salud, la libertad y la belleza. Mientras que la política trata todo lo relacionado con el origen de la polis o la ciudad, hablando entre otras cosas sobre el tipo de gobierno que habría de regirla, la distribución de los poderes, la educación, la forma de vida y las constituciones, así como la manera en la que éstas deberían de conservarse mediante la creación de instituciones que busquen en todo momento establecer un estado ideal. Destaca que el ser humano se distingue de los animales por saber diferenciar entre el bien del mal y lo justo de lo injusto, siendo precisamente la justicia la virtud más valiosa de todas y una necesidad indispensable para la armonía de la sociedad. Al morir Alejandro Magno, en el año 323 a.C., pierde la protección y los recursos económicos con los que sostiene sus estudios y comienza a ser hostigado por los miembros del partido antimacedónico. Huye de Atenas y se refugia en la ciudad de Calcis,
capital de la isla de Eubea, en donde finalmente fallece durante el año 322 a.C., cerca de cumplir los 63 años de edad. Se le recuerda como el principal creador de las normas del razonamiento humano y como el padre de la lógica tradicional, que predominó en el entorno hasta la llegada de la dialéctica hegeliana, ocurrida más de 2000 años después de su muerte.